Resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 18 al 24 de enero del año 2026. ICE detiene a 4 estudiantes en Minnesota, incluyendo a un niño de 5 años. La comunidad escolar de Columbia Heights, en el norte de Minneapolis, vive días de angustia tras la detención de 4 estudiantes del distrito por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, mejor conocido como ICE. Entre ellos, un niño de apenas 5 años y una niña de 10 años, en operativos realizados durante las últimas 2 semanas. La superintendente escolar del distrito, Sena Stenwick, confirmó en conferencia de prensa que los arrestos ocurrieron en distintos puntos del vecindario y en horarios variados, incluso cuando los menores se dirigían o regresaban de la escuela, y afirmó: nuestra sensación de seguridad está sacudida y nuestros corazones están destrozados. ¿Por qué detener a un niño de 5 años? ¿No pueden decirme que este niño será clasificado como un delincuente violento o un terrorista internacional? Esto lo declaró la superintendente escolar de Columbia Heights a la prensa. El caso que más ha conmocionado ocurrió cuando el pequeño de 5 años fue detenido junto con su padre a la entrada de su casa después de volver del preescolar. Según las autoridades escolares, los agentes aprovecharon la presencia del niño para tocar la puerta e intentar verificar si había más personas dentro del domicilio. Entre los otros casos figura un estudiante de 17 años arrestado camino a la secundaria, una alumna de misma edad detenida junto con su madre la semana pasada, y otra niña de 4º grado de 10 años interceptada mientras caminaba hacia la escuela con su madre. Durante este último arresto, la menor alcanzó a llamar por teléfono a su papá para avisarle que agentes de la migra se las estaban llevando. Stenwick denunció que agentes federales han rodeado escuelas, seguido autobuses escolares y patrullado vecindarios aledaños a las escuelas, lo que ha generado miedo entre alumnos, padres y maestros. Casi un tercio de los estudiantes del distrito se han ausentado en días recientes por temor a ser detenidos. Las familias de los 4 menores tienen procesos de asilo en curso y ninguno contaba con una orden de deportación vigente, de acuerdo con el distrito. Todos fueron trasladados a centros de detención en Texas. Hasta ahora, la migra no ha emitido una postura oficial sobre estos arrestos. Sin embargo, un día antes de que se hiciera público, el jefe de la patrulla fronteriza en la zona, Greg Bovino, aseguró que la agencia no va a abandonar Minneapolis pese a las protestas, al sostener que sus operativos se enfocan en personas indocumentadas con antecedentes criminales y de violencia agravada. ICE puede entrar a la fuerza a viviendas sin orden judicial para detener a inmigrantes. La madrugada del pasado 23 de octubre del año 2025, agentes enmascarados irrumpieron en la vivienda de Arnoldo Carrillo, de 26 años de edad, residente de Gary, Indiana. Los oficiales no dieron explicación ni presentaron orden judicial, es decir, el documento firmado por un juez para ingresar a una propiedad privada. Y el ciudadano Carrillo relató: uno de los agentes me estranguló, me golpearon en la cara antes de arrastrarme afuera y arrojarme al suelo, rodeado por más de una docena de agentes. Además, bloquearon sus vehículos que no tenían ni identificación y traían un perro de ataque. Mi madre, diabética, también fue agredida, sufriendo múltiples lesiones, incluyendo fractura de costilla, y obligada a orinarse encima tras ser arrojada al suelo y esposada por agentes de la migra. La práctica de agentes de inmigración y control de aduanas de ingresar a las viviendas sin tener una orden judicial
se sustenta en un memorando del Departamento de Seguridad Nacional que autoriza a los agentes federales ingresar saltándose la ley al grado que incluso reciben entrenamiento para ello. La violación a la ley y los abusos cometidos por agentes del ICE ya son objeto de una investigación en el Congreso liderada por el representante demócrata Robert García de California y el senador Richard Blumenthal de Connecticut. La violación a la ley y los abusos cometidos por agentes del ICE ya son objeto de investigación en el Congreso liderada por el representante demócrata Robert García de California y el senador Richard Blumenthal de Connecticut. La parte central de la indagatoria es un memorándum que 2 denunciantes presentaron a la organización Whistleblower Aid, que a su vez la presentó ante el Senado en medio de la cobertura nacional de cómo los agentes de migración han allanado viviendas, acosado y detenido a ciudadanos norteamericanos sin una orden judicial. Todo estadounidense debería estar aterrorizado por esta política secreta de ICE que autoriza a sus agentes a derribar la puerta de su casa e irrumpir en su hogar violentamente. Es una política ilegal y moralmente abominable que ejemplifica los tipos de abuso peligroso y vergonzoso que Estados Unidos está presenciando en tiempo real. Esto lo afirmó el senador Blumenthal el pasado día jueves. El memorando secreto fue emitido por el director interino de ICE, Todd Lyons, el pasado 12 de mayo del 2025, donde de manera explícita autoriza a los agentes a basarse en un formulario interno, el I-205, que es una orden administrativa de expulsión o deportación para entrar por la fuerza en el domicilio de la persona que buscan expulsar. Y el memorándum dice así: los oficiales de inmigración e ICE deben utilizar todos los mecanismos de aplicación de la ley disponibles, incluyendo el uso del formulario I-205, para arrestar a un extranjero en su lugar de residencia. El memorándum agrega que los oficiales deben de estar seguros de tener dicho formulario para ejecutar la orden de arresto en viviendas, y dice: antes de ingresar a una vivienda bajo el formulario I-205, todo agente de ICE debe tocar y anunciarse, y los oficiales y agentes deberán identificarse y explicarle a la persona el motivo. Si el extranjero rechaza la petición de ingreso, entonces los agentes de ICE y los agentes pueden utilizar solamente la fuerza necesaria para entrar a la vivienda del extranjero. Departamento de Seguridad Nacional reporta detención de 7,000 criminales. El mismo Departamento de Seguridad Nacional confirma que la mayoría de inmigrantes arrestados no tiene historial criminal. Sin decirlo expresamente, el Departamento de Seguridad Nacional reveló que menos del 10% de las personas que ha detenido en operaciones migratorias son criminales. Y esto lo afirmó recientemente al decir: el Departamento de Seguridad Nacional anuncia que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE arrestó a 7,000 pandilleros durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump. La secretaria Kristi Noem está cumpliendo con el mandato del presidente de restablecer la seguridad en Estados Unidos y llevar a cabo deportaciones masivas. Estos 7,000 peligrosos delincuentes cometieron crímenes atroces como asesinato, tráfico de drogas y trata de personas. La cifra realmente está lejos de los más de 600,000 que Noem dijo a inicios de este mes que han sido detenidos en operaciones de ICE. En porcentaje, los 7,000 criminales que reportan representan solamente el 1.16% de los arrestos. A pesar de ello, Seguridad Nacional afirma que las operaciones migratorias están enfocadas en detener
a lo peor de la delincuencia. Un reporte de Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse en Nueva York, de finales de noviembre del 2025, reveló que ICE detiene a 65,735 personas en prisiones de cualquier tipo, agregando que esa cifra, 48,373, o sea, el 73%, no tienen ningún antecedente penal. Este reporte indica muchos de los condenados cometieron solo delitos menores como infracciones de tráfico. Según información del proyecto de datos de deportación, los niveles de arresto por parte de ICE se colocan entre 650 y 1,000 al día. Otro organismo sin fines de lucro, Prison Policy Initiative, reveló que en las cárceles locales y estatales donde ICE tiene colaboración bajo los acuerdos 287G, es donde ha habido un aumento de arrestos, ya que casi la mitad del 48% de las detenciones se realizan en cárceles locales y otros centros de detención. Arranca regla que prohíbe a más de 300,000 inmigrantes legales ingresar a Estados Unidos. A partir del pasado 21 de enero de este año, entró en vigor la nueva regla del Departamento de Estado que impide el ingreso de más de 324,000 inmigrantes legales, incluidos niños, todos ellos de 75 países. El comunicado oficial dice: la congelación se mantendrá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraigan la riqueza del pueblo norteamericano. Este fue el resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 18 al 24 de enero de 2026. Voz, redacción y edición, Jorge Luna.